Hola hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio según San Juan en su capítulo 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un poquito del texto porque ya hemos leído todo el capítulo, solamente para que entremos en el calor que irradia del mismo tema. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor Jesús está hablando con el Padre Celestial después de haber estado en una larga conversación con los discípulos en la última cena. En una especie de epílogo de ese discurso, ahora les permite escuchar algo que, como ya dije, es una conversación privada. Es algo que resulta sumamente gratificante para nosotros de saber qué negocios tenía Jesús con el Padre Celestial. Recordemos aquella ocasión cuando el Señor Jesús, teniendo 12 años, se quedó en el templo con los sabios de Jerusalén. Y José, al encontrarle, después de 3 días de darlo por perdido, le preguntó, le dijo, ¿por qué no había tenido consideración con ellos, con sus padres, y que se había quedado fuera de su vista, de su alcance, de su cuidado? Y el Señor Jesús respondió algo que como que marca las pautas de lo que viene después. Dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esa política, esa forma de vida, siguió el Señor Jesús por todo el tiempo, no solo de su ministerio, en los tiempos previos a eso, es decir, entre los 12 y los 30 años. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por el Evangelio, según San Lucas, que nos dice claramente que vivió bajo sujeción de sus padres terrenales y después de ese tiempo, al comenzar su ministerio, el Padre Celestial dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Significa, este hombre ha vivido como yo quería que viva el hombre en general. Solo Jesús merece esa calificación perfecta, el que agradó al Padre. Ahora el Señor Jesús dice, la hora ha llegado. Y empieza a pedir, pero no pedir para sí, aunque hay un par de peticiones para él mismo o referidas a él mismo, pero sobre todo empieza a pedir, y este es el punto que quiero que le pongamos mucha atención, por nosotros. Empieza a pedir por nosotros y lo hace en una forma reiterativa, pero no es simplemente una repetición de lo mismo. El Señor Jesús enseñó que no valía orar con vanas repeticiones. La vana repetición no sirve. Hay que ver que algunas personas convierten la oración en un rezo. Rezar es repetir. Jesús no rezaba. Él hablaba desde lo profundo de su corazón y lo que salía de ahí tenía mucho contenido. Así que la forma correcta de orar es como Jesús. Pero él entonces dice algo que en el versículo 2,
que es el inicio de una de las 7 series de 7, que es la serie de las veces que Jesús reitera hablando de nosotros. En la teología sistemática se discute el tema de la perseverancia de los santos. Es decir, ¿los santos podrían perderse o están asegurados? Los que entran en esa discusión suelen referirse a pasajes clásicos como Romanos capítulo 8, por ejemplo, versículo 28, cuando habla de la seguridad de la salvación. Dice, pues, a los que conoció, a ellos también predestinó, y a los que predestinó, a ellos también llamó. A los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. Significando esto que los que de principio fueron conocidos por el Señor y por eso predestinados y llamados, en la justificación reciben toda la seguridad de un día ser glorificados. Esa es una forma muy apretada y resumida de decirlo. La forma más resumida todavía es, ¿hay seguridad de salvación? Claro que sí, hay seguridad de salvación. No en la forma que nos gustaría plantear a nosotros y de la cual los que no creen hacen burla diciendo, bueno, entonces si hay esa seguridad, yo puedo dedicarme a pecar y creer que puedo pecar sin riesgos de sanción. Eso no es lo que dice el texto, ni en Romanos, ni aquí. La forma en que Juan encara el asunto es muy diferente. Nos dice en pasajes como Juan capítulo 10, por ejemplo, que las ovejas de Jesús están en la mano de Jesús. Y dice, nadie las apartará de mi mano. Aún si eso no fuera suficiente, están bajo el cuidado del Padre. ¿Y quién podría quitar a una oveja de Jesús de las manos del Padre Celestial? A ese punto está planteada la seguridad. Pero me interesa que hoy, con mucho cuidado, veamos este punto preciso. Este es un negocio de mi Padre Celestial. Eso es lo que dice Jesús. Este es un negocio del que podemos hablar tú y yo, Padre Celestial, porque ya hemos estado hablando de eso. Es solamente dejar que mis discípulos escuchen lo que hay entre tú y yo. En el versículo 2, entonces, dice, a todos los que me diste. A todos los que me diste. Esta es la última frase del versículo 2. ¿Qué es lo que dice en el pensamiento completo? Dice, para que Él, Jesús, dé vida eterna a todos los que me diste. Dice, tú me has dado potestad, es decir, poder, autoridad, capacidad, para dar vida eterna a los que me diste. Este es un asunto de suma importancia. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, es imprescindible que lo hagamos con la reverencia de captar de quién estamos hablando. ¿Cuál es el sujeto? No nosotros. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, siempre necesitamos recordar que el sujeto es Jesús. Jesús es el que hace, o en su caso, el que no haría, el que puede, o el que no podría. Pero es un contrasentido decir que Jesús es el Cristo
si él no pudiera hacer lo encomendado por el Padre Celestial. Entonces, ¿qué le fue encomendado a Jesús por el Padre Celestial? Le fue encomendada una misión, la misión de la salvación. Pero en esa misión le fueron encomendadas algunas personas. Muchos quisieran decir, sí, todo el mundo. No, un momento. Necesitamos ser muy precisos con esto de el sujeto, Jesús, y los diferentes objetos. El mundo en su totalidad ha sido amado por Dios. Eso dice Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo. Cosmos. Quiere decir a toda la humanidad. Sí, pero a pesar de que es todo el mundo el que es objeto del amor de Dios, la misión de salvar, que en este caso está presentada por la forma expresiva de decir dar vida eterna. El objeto de ese hecho, ese acto de Jesús, es aquellos que tú le diste, aquellos que el Padre Celestial le dio. Otra vez el versículo 2, con cuidado. Dice, como le has dado, ese has dado es el Padre Celestial, como le has dado potestad sobre toda carne, eso es universal, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Tiene potestad sobre todos? Sí. Tiene potestad sobre todos. Es el creador de todos y es el heredero de todo. Así que Él tiene potestad sobre todos. Pero el dar vida eterna está referido a aquellos que del mundo le diste, a todos los que le diste. Este asunto parece restrictivo, y lo es. A algunas personas no les gusta. Ellos quisieran una visión universalista, es decir, finalmente todos van a ser salvos. No es lo que la Biblia dice. La Biblia habla con toda claridad, y en este caso, en este discurso o sermón, más precisamente, 7 veces afirma esto con diferentes formas, en diferente contexto, y este es el primero, versículo 2. El segundo se encuentra en el versículo 6, que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y este es el primer dato que está ofreciendo el Señor de cómo es que la vida eterna fue dada a aquellos hombres que el Padre Celestial le confió a Jesús. El primer acto en el orden cronológico es que Jesús manifestó el nombre de Dios a estas personas. Este asunto podría parecer muy difícil de comprender, sobre todo si es que uno no tiene el afán de entrar en esas sutilezas de la teología y, por supuesto, de la revelación bíblica. No es tan complicado, solo necesitamos atención. Otra vez, versículo 6. El Señor Jesús está afirmando, está hablando con el Padre y le dice, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre. La palabra manifestar muchas veces va casi como un sinónimo, un parónimo quizás, de revelar. Revelar. La revelación o apocalipsis es muy cercana a la manifestación.
de la cual está hablando aquí. He manifestado tu nombre. Es decir, el nombre de Dios estaba oculto para el conocimiento del hombre debido a la caída. No inmediata o directamente después de la caída, sino como un proceso natural al cual se dirige el que cae. Veamos cómo está descrito en la Escritura. Romanos capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, algo muy alto, no le glorificaron como a Dios, caída, ni le dieron gracias, caída, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre, de cuadrúpedo, de reptiles. Ahora, significa que a pesar de la caída, había un cierto conocimiento del ser, del carácter, de la naturaleza de Dios. Adán, aún después de haber caído, conversó con Dios. Brevemente. Caín, después de haber caído su padre Adán, conversó con Dios. Dios le habló. Le advirtió de no incursionar en el camino del mal. Pero Caín desobedeció. Se alejó y se constituyó en el primer ateo. Solo se necesita una generación para apostatar de Dios, para alejarse de Dios. Los hijos de Caín crecieron fuera del conocimiento de Dios. El nombre de Dios se había perdido entre ellos y surgió esa civilización que nosotros llamamos cainita, es decir, descendientes de Caín. Más tarde, más de 1000 años más tarde, o milenios quizás, Noé fue el único hombre que quedó de la humanidad. Él con su familia, 3 hijos. Los 3 hijos vieron algo maravilloso. Vieron cómo el diluvio que se había llevado a todos no tuvo poder sobre ellos. Habían estado guardados en el arca de Noé, de su padre. Ellos realmente experimentaron la salvación en una forma tan visible, tan palpable, que es incomparable. Aún así, no caminaron en los caminos del Señor, sino que, hasta donde vemos, la humanidad completa se perdió, se extravió, hasta llegar a los días de Babel. En los días de Babel, todos ellos eran descendientes de Noé. ¿Creyentes? No, no lo eran. Dios tuvo que descender y confundir su lengua para que no pudieran organizar la rebelión contra Dios, la cual ya habían determinado en sus corazones. ¿Conocían a Dios? Para nada. Para nada. Pero ahora el Señor Jesús, en contra de todas esas iniciativas humanas de maldad y de alejamiento, Jesús dice, yo he manifestado tu nombre. Ok, pero veamos cómo complementa ese pensamiento. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Y nos gustaría que quede ahí. Ha manifestado el nombre de Dios a los hombres. No, dice, a los hombres que del mundo me diste. Estos hombres eran del mundo, pero de entre todos los hombres del mundo hay algunos, a los cuales el nombre de Dios les ha sido manifestado. Necesitamos
retroceder un poco en la escritura, en este mismo evangelio, para captar cómo fueron las circunstancias de aquello. El Señor Jesús llegó a Jerusalén y hubo una conversación entre algunos de los que tenían curiosidad por él. Ellos dijeron, ¿dónde está aquel? Eso está en el capítulo 7 de este mismo evangelio. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está ese predicador de Galilea que viene y dice cosas extrañas y hace cosas maravillosas? ¿Dónde está aquel? Otros decían, es un engañador. Pero algunos decían, es bueno. Habla en el nombre de Dios y enseña las escrituras. No hay de qué acusarle. Así que había una discusión entre ellos. Todo eso está referido en el capítulo 7. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús llama la atención de la multitud y ofrece algo que recuerda la antiquísima situación de que cuando el pueblo estaba en el desierto, casi muerto de sed, o temiendo entrar en esa situación de desesperación por la falta de agua. Y Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía dando a entender al Espíritu Santo. Bueno, en esa situación, en el capítulo 7 de este mismo evangelio, el Señor Jesús sigue hablando con la gente y manifestando el nombre de Dios, actuando en el nombre de Dios. Quiere decir, dando a conocer cómo es Dios. Porque cuando uno quiere saber cómo es Dios, lo único que necesita hacer es mirar a Jesús. Quien mira a Jesús, mira a Dios. Eso es. Otra vez, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y ahora aclara, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra que fue dada por Jesús mismo. Pues Jesús da la palabra de Dios. Mejor, Jesús es la palabra de Dios. Ellos habían guardado su palabra. Y esta es la segunda vez entonces que Jesús se refiere a aquellos que fueron dados por el Padre a Él. Y en el mismo versículo 6 dice a continuación, tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. Hay una cosa muy interesante. Es que generalmente nosotros vamos intercambiando cosas. Ir al mercado es ir a tomar mercadería por la cual entregamos dinero. Ese es el intercambio. Pero hay un momento en que una persona quiere dar en el sentido de donar. Don es regalo. ¿Ya? Regalar algo a alguien. A todos nosotros alguna vez nos han regalado baratijas, con las cuales nos encontramos con un objeto que no quisiéramos, que no sabemos dónde poner y no sabemos qué hacer. Solamente sirve para ocupar campo.
Y nos hemos dado cuenta que quien nos regaló eso, a su vez recibió eso de regalo y así sucesivamente, quién sabe cuántos más. Esos son regalos casi ofensivos. No, ni para qué hablar más. Pero de vez en cuando encontramos que alguien tiene algo precioso, algo valioso, por lo menos para él, que quiere entregar a la otra persona, quiere darle, porque quisiera darse a sí mismo. Y entonces ofrece un objeto que para él es muy valioso. Nada más valioso, nada más amado que Jesús mismo, el Hijo de Dios. El amor entre el Padre y el Hijo es un amor que nosotros ni siquiera tenemos idea. Bueno, quizás tenemos una leve idea. Un amor profundo. Pero lo que más amaba a Dios fue entregado. Jesús fue entregado. Para con eso Dios poder pagar por el precio de nuestros pecados y darnos salvación. Este hecho es tan maravilloso que nunca vamos a poder agotarlo en su expresión. En el versículo 9 vuelve sobre el tema, hablando de los que fueron dados por el Padre a Jesús. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y aquí vemos una clara distinción entre el globo, el universo del mundo. Todos aquellos en contraposición con el uno, con Jesús y con nosotros. Ahora esto nos trae la necesidad de una definición. ¿Somos nosotros del mundo? Sí. Somos del mundo en el sentido de compartir la naturaleza. Somos humanos. Hijos de humanos. Parte de la humanidad. Parte de este mundo. Eso somos. Pero en cuanto a pertenencia, somos del Padre Celestial, entregados a Jesús para ser guardados. El Señor Jesús dice que Él nos ha guardado porque es responsable delante del Padre por nosotros. Y no ha fallado en su misión, nos ha guardado. Estamos guardados por Jesús. De nuevo, el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tuyos son. El himno más hermoso a mi corazón es aquel que dice: ahora soy de Cristo, mío también es Él. No hay pretensión en ello. Yo sé que no es gracias a mis buenas obras, que no valen nada. No es gracias a mis virtudes, que son tan escasas y tan pequeñas. No es nada gracias a mí, es por el amor de Dios. Yo puedo decir: soy de Cristo. Por su gracia, yo soy de Cristo. ¿Y tú? Ven a mi lado. Ven que juntos podamos decir: nosotros somos de Cristo.
el Padre Celestial nos entregó en sus manos. Te invito a orar conmigo. Oremos. Señor, después de considerar tu amor expresado en la cruz, me inclino ante ti y te invito para venir a mi corazón y morar en él, y que me des la certidumbre de ser tuyo, que la voz de tu Espíritu venga y me convenza espiritualmente, y que con sinceridad pueda cantar junto con mis hermanos: ahora soy de Cristo, mío también es Él. Ven, Señor, manifiesta tu nombre a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.